Es un nuevo motivo de satisfacción el reunirnos aquí en el Centro Asturiano con tantas personas amantes de la cultura, tanto poetas, tanto rapsodas, y también coordinado por esta mujer que tengo a mi derecha, que nunca me cansaré y nunca llegaré a decir lo que ella se merece, pero es verdad que Soledad es una persona muy válida. De hecho, ustedes la están siguiendo por algo, no es porque se compadezcan de ella, sino todo lo contrario. Ella, naturalmente, lo hace francamente bien, como todos sabemos, y como el Centro Asturiano lo ha visto hace tiempo, no en balde, ella es asturiana adoptiva, y el Centro Asturiano no regala galardones, hay que ganárselos, ella se lo ha ganado. Y naturalmente hoy la tenemos, es una asturiana, una cartagenera asturiana, o una asturiana cartagenera, pongámosla del orden que queramos, que nos hace muy felices el cuarto martes de cada mes, y también, eso es, porque cuenta con muchas personas válidas, muchas personas que recitan muy bien, incluso poetas que leen sus propios poemas. Y no quiero olvidarme de una persona que está en ese segundo lugar tan discreto, pero que tanto ayuda a que esto salga bien, como es Romualdo, el marido de Soledad. Entonces, bueno, pues no pido un aplauso para ellos, porque se lo damos con frecuencia, pero bueno, si son espontáneos, y bueno, nada, como luego hay fútbol a las 9, pues no sé cuántos aficionados hay entre el público, luego querrán verlo, entonces vamos a empezar lo antes posible para que eso, yo también soy aficionado, yo también, si puedo, lo veo. Pues nada, muchas gracias por venir y seguimos en la... Pues Andrés, muchísimas gracias, siempre tú tan generoso conmigo, incluso demasiado, pero muchas gracias. Pues buenas tardes, queridos amigos. Hoy celebramos el martes de la poesía del mes de marzo, la estación primaveral, la más bonita del año. Decía Gustavo Adolfo Bécquer: mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Y es una verdad muy Pero la cierta. primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Es el Antonio Machado, lo dijo. Sí. Bien, pues hoy vamos a tener en esta sala primavera y poesía. Poesía con todos los poetas, rapsodas y cantantes que también tenemos aquí. Y primavera porque estoy segura de que muchos de los poetas van a glosar hoy a la primavera. Yo también he traído un poema mío a la primavera. Bien, pues he de hacer una mención especial hoy. Voy a llamar en primer lugar, porque ella así me lo ha pedido, le gusta salir en primer lugar, a Conchita Cruz. Pero ella, bueno, Conchita Cruz es una artista genial, ha pisado los escenarios, los mejores escenarios de España, de Europa, de Latinoamérica, como bailarina, pero es también una rapsoda maravillosa que la hemos escuchado en muchas ocasiones. Pues hoy la tenemos aquí y va a salir a decirnos su poema, pero viene acompañada de dos grandísimas artistas que han sido y que también han paseado por todos los escenarios del mundo y han compartido cartel con grandísimas estrellas, que me lo he apuntado aquí porque no quería dejarme a ninguna. Pacita Tomás. Ha compartido escenarios con Maruja Díaz, Antoñita Moreno, Carmen Sevilla, Juanita Reina, y ha compartido cartel
escenario y cartel, que eso lo he visto en internet, el cartel lo he visto hoy, con Luisa Ortega y su padre Manolo Caracol. Y en el cartel estaba también Pacita Tomás. Un fuerte aplauso para ella. Pero Concha Cruz también ha venido acompañada de Nana Lorca, que ha sido directora del Ballet Nacional, magnífica bailarina. Y tiene una historia muy interesante, pero no la tengo yo. Sin embargo, Conchita sí que lo sabe. Así que ahora, Conchita, vas a salir y antes de recitar, cuéntanos. Cotilleo. Sí, el cotilleo de Nana Lorca. El cotilleo de Nana. Hay una cosa que, claro, ustedes no conocen el mundo de la danza, pero si les digo que ella baila con Pilar López, dicen, ¡guau! Pilar López ha sido un genio. Y ella estaba con Pilar López y no estaba en el conjunto, estaba de bailarina. Eso por ahí, de lo que yo recuerdo. Esposa de José Greco, que era el primer bailarín de Pilar López, y luego primerísimo bailarín en América, por encima de todos. Ahí podía llegar Antonio, y lo digo porque lo sé, y no podía hacer lo que hacía él, de llevarse el público. ¿Es cierto? Esposa, bien, claro. Él se lo llevó Dios, pero ella sí. Ay, casi estuvo a punto de casarse con Antonio Gades, que es lo que ha hecho gracia a ella. Porque a eso le conocen más. El primer novio. ¿No? Bueno, a punto, pero ella no estaba a punto y dijo que no, y ya está. Eso así, bailar todo lo que quieran. Yo la he visto bailar en el espectáculo de Caracol también, o sea, una magnífica, otra magnífica, y por encima de todo son dos magníficas amigas, la amistad magnífica. Y ahora vamos a darle otro aplauso, por favor, de las que te conozcan y te den un aplauso. La mujer, porque ha sido mi marido. En Estados Unidos te conocí. ¿Lo ves? Donde nació mi hija. Que fui a ver El mundo es muy pañuelo, pequeño. porque yo tenía mucha amistad con tu marido antes de casarme contigo. ¿Cómo te llamas? María Aurora. ¿Aurora qué? Osorio. No, no me suena. No. Pero de todas maneras... No, porque yo te conocí cuando tú empezabas con él. Sí. Porque él estuvo con otra chica primero. Pero yo te conocí en Estados Unidos, en Lee, en Massachusetts. Me encanta esa zona. Yo cuando dijeron tu nombre digo, mira, porque luego a José Greco le di aquí en España muchas veces. Vivíamos juntos. Claro, era matrimonio. Increíble. Que no me quedo más. Madre mía. Gracias. Ya, vamos a escuchar. Un poema de Marcos Manuel que está inspirado en cosas que pasaban, parece mentira, pero pasaban hace como 70 años en los pueblos de Castilla. El poema se llama Romance de casamiento. ¡Ay, madre! ¡Quiero casarme! Quiero casarme, mi madre, con un mozo hecho de olivo para que guarde mi calle. La madre, balcón abierto por todos los vendavales, puso los ojos cansados sobre el mimbre de su traje. No te cases, niña, niña. Niña, niña, no te cases. Que los hombres son navajas, que los hombres son puñales. El romance del cariño se tendió sobre la tarde con un capote torero bordado de anilizante. Los meses se fueron locos saltando a coger el aire. Los años se detuvieron en la rosa de su carne y la niña repetía: ¡ay, madre, quiero casarme! El trovador de la luna se repintó de albayalde, cogió un violín de luceros, lo templó en cañaverales y en el atil de la noche, chivato cantó a la madre: vigila, madre, vigila, que un mozo ronda la calle. Y la rondaba el amor con patillas de azabache, camisa de espuma blanca y mirar de abencerrable. Los tejadillos lo vieron los ventanales, lo vieron damas de noche, pitiminís y arrayanes. La niña dijo que
Sí. Pero se enteró la madre y el galán cortó el idilio entre suspiros y ayes. El rosario de los días lo rezaron salve a salve. Bendita sea la Virgen, bendita la terce madre, bendita sea por siempre, bendita que ella nos guarde. Costureros y puntillas, bastidores y cendales se fueron poniendo antiguos según pasaba el romance. Espinas atormentadas sembró el deseo en su carne y volvió a decirle aquello: ay madre, quiero casarme. No te cases, niña, que los hombres son puñales. Luego, puntadas, y un silencio insoportable que cortó a trozos la hora de un reloj solemne y grave. Un día, por San Francisco, bajó a la tierra la madre. Las vecinas la lloraron como guiones falaces, haciendo de sus virtudes un canto inimaginable. Las vecinas la lloraron, pero la niña era un ave que volaba mentalmente desde el balcón a la calle. Mañana mismo, mañana mismo, mi madre, mañana aunque esté de luto, mañana voy a casarme con un mozo hecho de lumbre para que me abrace el talle. Quería decir algo mientras ella recitaba, estabas indicándome algo. ¿Quieres salir y lo dices? ¿Tú? Yo no. Mamut. No, es lo que digo yo, aquí hay un libro que se llama Romancero Español. El poema que ha leído está en... Ah, que está en el Romancero Español, claro. No creo, Sí, ¿y de quién ha dicho? imposible, porque no se lo ha dicho. ¿De quién ha dicho, Conchita? ¿De quién es? Es de Marco Manuel. Es de Marco, es su marido. No tiene nada editado, por eso digo que no. Es de su marido, de Marco. Hombre, si tuviera que sería alguien que la no, ya está. No. Ya, vamos a seguir. María Jesús, te dejamos. Está aquí. ¿Quieres salir, Mamut? A Benamar, a Benamar, moro de la morría. En el día que naciste, grandes señales había. Vamos a escucharte. Sal. ¿Lo necesita? Sí, claro. No digo para darse. No, ahora. Ah, vale. Después, si no tenemos tiempo. Muy buena. Mamut estuvo el mes pasado dándonos una interesantísima conferencia, muy amena, por cierto. Nos reímos también con él de las ocurrencias que tenía, recordáis, ¿no? Los que estuvisteis aquí. Voy a leerles un soneto de mi memoria. El otro acabo de escribirlo en una cafetería aquí. ¿Qué buscas en España, palestino? ¿Naranjas o palmeras deleitosas? La media luna, estrellas tan hermosas como en tu cielo, o buscas tu destino. Tierra Santa, Jordán que imagino, soñado hogar, oculto entre las cosas de mi niñez, las manos cariñosas de mi padre, Quijote campesino. Esta tierra es tierra Galilea, donde me encuentro vivo, me recrea un mar muerto que llega a mar de vida. Palestina en España está ya inmersa, soy árabe español o viceversa. Mutanabbi que vedo en la casita. Oye, la casita. Voy a leer un soneto que se titula Candás, patria querida. No sé si ustedes conocen Candás en Asturias. Candás, nunca vas, nunca vas. Candás. Al amanecer en la Plaza Mayor recitaba casidas en árabe y en español
con mucho esplendor. En la Semana Santa llevé yo, el alcalde comunista, la cruz. ¡Cuán espléndido! Ambos somos ateos. Nos sentíamos a Cristo con la luz. Desde entonces amo a Asturias, patria querida, igual Palestina, ya que estas regiones tan lindas, iguales que la oración divina. Asturias de amores puros, tú eres mi tierra muy espléndida, ya que mi tierra se da con pérdida. Asturias es mi patria querida, iba desde Candás hasta Oviedo, sentía mucha pasión por la vida. Muchas gracias. Maricel, ¿nos vas a cantar? Aquí no podía venir. ¿Estás preparada? Si no, te llamo después. Vamos a escuchar. Si quieres quitar el gris. Hoy voy a prestar. Nació una mujer de Bustamante. Sí. Muy bonito, y Loanco también es bueno. Después de Maricel, María José Prieto, y quien está a tu lado va a salir a decir algo. ¿No? ¿Y al otro lado? Tampoco. Hoy no. Bueno, pues a continuación de Maricel, María José Prieto. Ya. Buenas tardes. Voy a cantar una romanza de la zarzuela El Rey que Rabió, que se llama Romanza Rosa. Yo que siempre de los hombres me burlé, yo que siempre de los novios me reí, yo que nunca sus lisonjas escuché, hoy en busca de un amante vengo aquí. Quiero ver si me ha olvidado el muy bribón, quiero ver si su palabra cumple fiel, y se marca en su amoroso corazón el amor que guarda el mío para él. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si acabaré llorando, yo que siempre reí. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si acabaré llorando, yo que siempre reí. Yo que nunca del amor jamás sentí el inquieto y angustioso palpitar, mas en causa entre sus redes me perdí. ¿Qué debo hacer si no lo puedo remediar? No está bien que con engaño y sin rubor atrevida busque al novio en un cuartel. Que Tranquila.
más linda. Después, Pilar Berber, después de... No, pero iba ella primero, habías nombrado a ella. Sí, después de María José, Pilar. ¿Quién está a tu lado va a salir? No, Bien. no. Venga, pues después de ella. Hemos visto muchas veces ella ¿Quién? pensado vendernos al carro. ¿Quién? Ah, sí. Ah, es piano. No está preparado. Pero solo hay que Tenías que haberlo. solo hay que quitarle la fruta. Tenías que haberlo. Venga, pues buenas tardes. Este poema es mío. Sí, La fruta espera, no es se la fácil de quitamos quitar, ¿eh? del presidente. Yo soy nací de ella. Ay, me parece que se me va por Sí, hoy en la conferencia. Bien, pues este poema que voy a recitar pues es mío y es un tema mitológico que se llama Eco y Narciso, la ninfa Eco y el personaje mitológico Narciso. Bueno, pues trata efectivamente del tema ese que Eco, la ninfa, se enamora de Narciso, pero él era muy orgulloso y estaba enamorado de sí mismo porque un día se vio reflejado en el agua. Y al final la diosa Némesis lo castiga por orgullo y lo convierte en la planta que lleva su nombre. Y de ahí viene el tema del narcisismo. Bien, pues el poema yo lo he compuesto en décimas. Está en décimas hecho. Bien, pues entonces comienzo ya. Narciso de mi esperanza, Narciso de mi ilusión. En mí prendes la pasión, te miro con añoranza, pues admiro tu semblanza, tan bella, dulce y galante, que me enamoro constante de tu ser que me impresiona, que posee y aprisiona mi corazón inconstante. No quiero tu risa clara, no quiero tu imagen bella, ni ese tu brillo de estrella, ni tu cara hermosa y rara. Mi figura es grande y cara, soy muy hermoso y galante, y presumo a cada instante por soberbio y altanero, y mi persona es primero que ser tú mi amor y amante. Ahora dice Eco: muero de nostalgia pura, pues me siento atormentada. Si no tengo tu mirada, se me marcha la cordura. Me consumo en roca dura, con una pena implacable. No me siento deseable ante el amor que me mata, que me ata y me desata con fuerza considerable. Mi bella imagen admiro en el arroyo ruidoso y me enamoro meloso de mi ser cuando me miro. Pero cuando me retiro, tengo angustia y desplacer. Me siento desfallecer, noto que mi muerte viene y una cara negra tiene, pues rechacé aquel querer. Ahora viene Némesis, la diosa de la venganza, y Narciso queda eterno, convertido en una planta, pues su soberbia fue tanta. Quedará en perpetuo invierno, no se sentirá ya tierno en prueba de su maldad. No tiene tiempo ni edad. Cuando existe el amor puro, no hay sombra ni nombre oscuro, solo sentimiento y paz. La pianista, una maravilla. La pianista, un aplauso para la pianista. Después de Pilar, Florentino y José María.
Sí, cedes tu puesto para los que vienen después, los poetas. José María García después. Buenas tardes. Yo venía diciendo que como es el mes de la mujer todavía, pues traía una historia de Clara Campoamor, que es la que luchó porque todas las mujeres tuviéramos el voto. Entonces he hecho un pequeño poema, pero primero tengo que contaros así un poquito su vida muy por encima para saber de qué va. Muy cortito. Sí, la mayoría conocemos a Clara. Bueno, pues es que como su madre era modista, su padre era... No, pero es tan conocida Clara era, que no sabes. Ya, pues que ella se dedicó a coser desde pequeña y estudiando llegó a lo que llegó, ¿no? A política, claro. Y llegó bueno, pues entonces le hice un pequeñito poema desde que empezó hasta lo que llegó. A ver si veo, porque es que no sé, está esto muy raro hoy. Ah, ahora sí lo veo, cogiéndolo para mano. Clara Campoamor. Clara, como tu nombre fuiste, tuvimos algo en común las dos. Vinimos al mundo el mismo mes, cumplimos años, el 12 las dos, y lo digo esto porque es que ella nació en febrero, el 12 de febrero, y yo también soy del 12 de febrero. Me llamó la atención y por eso lo empecé así. Vienes de familia humilde, eres huérfana, de padre joven, hilos, agujas, tu infancia fue, puñado de números fue también. Mujer madura, diste gran salto, con tu potencia llegaste lejos, fuiste cerebro, ágil, activo, positiva, mujer de congresos. Gracias por luchar a nuestro favor, diste el paso a toda mujer, sumisas, altivas, de gran amor, emprendedora, tú eres mujer. Pensaba que era más largo, no, a continuación, tú eres Acuario, yo soy Piscis, después Miguel Salazar. El peñón de Infaz, roca que junto al mar se hierve ufana, grandiosa con su mole bien basada, da majeza a la playa sosegada y recibe orgullosa y campesana. Todo su alrededor es filigrana, en su costado izquierdo está horadada la puerta que da acceso a la escalada a quien quiera subir tarde o mañana. Sus pies constante el Mare Nostrum baña, y en su entorno las aves con su vuelo señalan el peñón de nuestra España. Quédate junto al mar mirando al cielo, que el sol cuando se oculta en occidente, el postrer beso se lo da a tu frente. Al lado de Pilar hay una señora, ¿va a salir a decir algo? ¿No? No, viene conmigo, no. Florentino, ¿quién me decías entonces? Hola, Miguel. Pilar Pizarrosa después de Miguel. Muy bien. Bueno, quiero decir que les voy a leer un poemita que titulo Sin Nadenaj, que hace tiempo que lo tengo escrito. Este poema pertenece a mi primer poemario, titulado Desde el fondo de 100 versos. Y lo dejé tal cual. Pero últimamente, hace 2 meses, un mes, repasándolo, se me ocurrió una segunda parte. Puede decirse que es un solo poema, pero va dividido en 2 partes. La segunda parte la titulo Pídele consejo a Dios.
me pareció oportuno hacer esta segunda parte, es un poco aclaratoria por mi parte, y bueno, pues yo les voy a dar comienzo a la lectura y espero que les guste. Dice así: por la puerta de una iglesia vi a un cojitranco entrar. Le pregunté: ¿qué le cuentas a una talla de nogal, por más arte que contenga, si tú no puedes andar? Dijo el cojo con presteza: he entrado con 2 muletas y salgo sin nada de nada. Me señaló sus 2 piernas, miró al Cristo con tristeza y comenzó a caminar. Por la puerta de una iglesia vi a un mendigo salir. Le pregunté: ¿qué le rezas a quien no te puede oír ni remediar tu pobreza por la que te ves así? Y el mendigo con franqueza me respondió: si le rezas, él te paga, como a mí. Observó al Cristo con pena y me enseñó unas monedas que no tuvo que pedir. Ahí termina la primera parte del poema. Y la segunda dice así: querido lector y amigo, te informo de lo siguiente. En estos versos me obligo a expresarme libremente. Cuando nos habla el tullido, la fe del creyente halago, y cuando soy yo el que opino, con mi conciencia lo hago. Cuando hago hablar al mendigo, dejo calmado al creyente, y al decir lo que yo digo, soy conmigo consecuente. Lee a los 3 sin prejuicios. Cuando acabe, júzganos. Si dudas de tus principios, pídele consejo a Dios. Pilar Pizarroso, después Celucci Zambrano. Permite decir una que lleva por título Revelación. Con gusto mece sus sueños paseando por la playa, mientras cimbreante el viento suspira por alcanzarla, desplegando ensoñaciones por la espuma inacabada. La joven, estremecida entre inquietas aguas bravas, volvió la vista a la arena y a una caracola blanca, con los contornos sinuosos, blandamente acomodada sobre el vaivén de las olas que tan revueltas estallan. Trastea el mar a sus pies, dando tumbos, la invitaba a que cogiera en sus manos esa sutil filigrana que muestra blondas puntillas con 1000 burbujas de nácar. Llevósela hasta su oído tras su melena rizada. ¿Qué le dijo en un susurro sin que nadie lo escuchara? Que la niña se pasea por soledades arcanas, llegándose hasta la orilla, dibujando ilusionada un corazón traspasado. La mirada en lontananza, ya que espera un marinero, y mientras las olas cantan, espumas la jaranean bailando por sevillanas. Desvela el mar el misterio a su incopiable mirada y con gracia lo revela a la intimidad del alma. Celucci Zambrano y después Manuel González. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y sobre todo a la Buenas tardes. De mi padre Diego Zambrano, la niña de las 30. En la plaza de los Reyes, al corro, las niñas juegan. Entre canciones y risas que el aire se trae y se lleva, un niño
Todas las tardes, a la misma hora llega para escuchar a las niñas que cantan la rueda, rueda. Los ojos los tiene puesto en la niña de las trenzas, la niña de verdes ojos y carita de azucena, cabellos de trigo rubio y labios color cereza. La niña pasa a su lado una vuelta y otra vuelta. Él la mira y se sonríe. Ella se queda sin la voz que no le sale al cantar la rueda, rueda. Y va poniéndose roja como una amapola fresca. Él siente por todo el cuerpo que la sangre se le hiela y un calor que luego afluye por encima de sus venas. La niña se queda fija cuando pasa por su vera con ojos que piden besos. ¡Ay, corazón! ¿A qué esperas? Y en un silencio de rosas se van diciendo sus quejas. A que tú dejes el aro, a que tú dejes la rueda, a que tú fumes tabaco, a que tú no peines trenzas y tengas tacones altos, a que tú quieras y me quieras. El corro sigue cantando. Corre que te pillo, corre que te alcanzo, corre que te lleno. La cara de barro a la noche los coge en brazos y la niña y niño sueña. Ella lo ve con su aro, ella lo ve con sus dos trenzas, con los verdes ojos claro y labios color cerezas. Y el ángel que vela el sueño, hasta uno y otro llega, les da un beso a cada uno y a la vez les dice, espera. Manuel González va a recitar ahora, después Isidro, sales a continuación o esperas a Teresa. Sales, no esperas. Pues a continuación de Manuel. Buenas tardes a todos. Si me permite, un poco de prosa poética. Sí. Bueno. Lo titulo El día que pasaron los pájaros. Era una primavera triste de 1937, cuando aquella guerra entre hermanos. Yo tenía 10 años. Voy a ver si soy capaz de meterme un poco en el niño que fui entonces. Tengo un genio de 1000 diablos. Intento de explicar a las personas mayores que esto de los pájaros no ha sido un sueño, pero ellos están tan ocupados con eso de la guerra que no se creen nada de nada. Yo me digo, si yo los he visto, otros los verían, pero nadie ha visto nada. Las mujeres en la casa, los hombres en la guerra. A ella, a mamá, fue la primera que le dije esto de los pájaros y se ha reído. Y nunca debió hacerlo, porque creo que es una cosa muy importante que miles de pájaros de todos los colores cubran el cielo de mi ciudad un día de primavera. Estoy apenado. Ni periódicos, ni radios, ni chicos ni grandes. Nadie ha visto nada. La radio, de lo único que suele hablar son de las cosas de la guerra.
de la muerte de unos y de otros, de otro lado, de los tanques que se arrojan los unos a los otros, eso sí que tiene importancia. Pero si yo digo, los he visto, si les digo que era primavera, me dirán, cállate niño, y acariciarán mi cara en prueba de cariño. Me duelen estas cosas, me agotan las palabras, las risas de la gente comentando las hazañas macabras. 20 muertos, ¡uf! El enemigo, digo. Y si yo digo, me dicen, cállate niño, tienes que hablar de pájaros y de primaveras cuando tu padre no ha vuelto de la guerra. Sé que soy muy pequeño y no entiendo lo que pasa en este mundo, pero yo tengo que gritar que esto de las aves es grande y es profundo. Y no importa que no salga en el periódico, si yo digo, los he visto, los he visto. Si yo digo que era primavera, y aunque mamá se sonría con mis cosas, y aunque papá no haya vuelto de la guerra, Este año los 90. Después, José Luis Pardo, ¿quieres salir después de Isidro? Muy bonito pueblo. Isidro, acaba. Has llegado hoy de Tailandia, ¿no? Hace 3 horas. Hace 3 horas y está aquí. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Después de un viaje tan largo, pues hay que descansar y tú te has venido para descansar. Os voy a recitar un pasaje de mi libro Las malas pasiones, referente al desamor. Una historia que escribí yo, que nada tiene que ver hoy, afortunadamente, conmigo. Pero bueno, sirvió de mucho, como todo en la vida. Lo que no te mata te hace más fuerte. Dice así: vivo en una mitad de mi existencia, una vida que nunca se acostumbra en tanta soledad y en la penumbra a vivir los rigores de tu ausencia. En la otra el día reside a cada hora, y su mirar es lo único que alumbra esa vida interior que no vislumbra, que en la otra su ausencia me devora. Y he de seguir así con la primera, que derrocha tristeza a cada paso, pero alienta en mi vida su quimera. Y he de seguir así, que hasta el ocaso me aclimato a su olvido y en la espera su mirada es la luz de mi Parnaso. Cuánta felicidad tengo perdida. Ay, amor, ¿dónde estás? Que encontrarte tardé casi una vida. Por amarte ahora tengo en el pecho una herida que no hay pasión, ni dolor, ni medida que pueda igualar no verte o sentirte a mi lado sin poder abrazarte o decirte que te quiero y te amo más que a mi vida. Pero ahora, mi amor, que te he perdido y que contigo nunca puedo estar, siento en mi pecho una pena que ni dormido puedo el corazón controlar, porque siente que te quiere como no puedes ni siquiera imaginar.
encapotada en negros nubarrones y resoplando atroz y corpulentos, el mar, el rayo y los areados vientos, la lluvia ha desatado inundaciones que parece que no hay tierra ni existe, una vida que aguante con firmeza la visión de dolor y de tristeza con la que todo mi entorno se viste. Ya no hay ríos, ni márgenes, ni puente. La tormenta ha dejado en mí su saña. En los días que ella lleva ausente, la pena ha ocupado, el desamor ocupa mi cabaña, y la pena que está siempre presente cada instante del día me acompaña. Cuando la tempestad terrible avanza, que Dios proteja al barco que no intenta encontrar en un puerto su esperanza. Dormido en la fe y la confianza, mientras pasa y ruge airada y lenta, es tan fuerte el empuje al que te enfrenta que puedes irte a pique si te alcanza. Que pase Dios de mi infortunio el brío, que pase también mi desencanto como pasan de rápido los vientos de este huracán terrible y tan bravío, que ya se oyen con pavor y espanto los sonoros vaivenes turbulentos y los claros lamentos del desamor que porta en desafío el corazón que lleva el barco mío. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Hago unos compases de la poesía. La poesía es como un buen amigo que te escucha en silencio. Es el diario donde viertes la vida en solitario, el hombro fiel de quien te ofrece abrigo. La poesía te amaba contigo a ese mundo real e imaginario, como un latir profundo y necesario, del que tan solo tú eres testigo. Pero lo que yo quería es deciros este poema, que es una canción que hice hace muy poquito, porque de esa reunión yo salí un poco así con la moral y uno me dijo, haz un poema sobre este tema. Y luego empecé a apuntar cosas y salió esto. Y esto ocurrió, fue lo de los ángeles robados, los niños robados en la guerra después, hasta hace muy poco, creo que, bueno, y seguirá, pero no aquí, afortunadamente. Yo creo que aquí en España ya parece que no ocurre, ojalá. Y se llama Ángeles robados. ¿Quién devolverá la paz a tantas madres sin llanto? Sus ojos, ríos de lágrimas, hoy dan a un mar de quebrantos. Sed y dolor por la ausencia, asechanza con engaño, de sus vientres de futuro ángeles arrebataron. Alimañas en acecho, sin escrúpulos ni atajos, pechos como lunas llenas, sin amamantar quedaron. Bocas de amor e inocencia, separadas tras el parto, qué soledad tan terrible. Madres sin hijos en brazos, sobre nanas de silencio, muchas oían sus llantos. Hoy os dejaré mi verso y el grito más elevado. Corazón, sentir más hondo con la rabia de mi canto. Madres con sed de justicia, ¿dónde están? Van preguntando. ¿Quién negoció con la vida de estos ángeles robados? Muchas gracias.
dice María Jesús que me lo está diciendo a mí. Ahora cuando termine Jesús. Cuando termine Jesús, Ahora después de Juan Jesús, pasa. Hola, buenas tardes. Esto es una sevillana que me inventé. Yo trabajo en un hospital en psiquiatría y entonces hace un mes la compuse. Y es muy divertido. Espero que les guste. Y dice así. Estoy en psiquiatría todos los días, con los enfermos y sus patologías. En el turno de la tarde, en psiquiatría, sáquenme de aquí y se quede mi tía. Póngale la inyección en un ratito, que el enfermo la lía en un momentito. Date prisa, enfermero, pínchale por favor, antes que la líe este mamón. María Jesús. Vamos a reír más porque yo... Vamos a ver si leyendo soy capaz. Leyendo no vale. ¿No vale? A ver, de Federico García Lorca, Romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena más grande, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de azul y de hojas, con flores de calabaza, la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, siempre limpia y siempre sola. Oh pena de cauce oculto y madrugadas remotas. Voy a deciros mi poema La primavera. ¿Se oye bien sin micro? Sí, se oye bien sin micro. Después, el presidente adjunto también nos dirá un poema. A la primavera. Primavera. Oh, radiante primavera, adornada de colores. ¿Quién te espera que llegas arrebolada de perfumes y de flores? Primavera, cuando el sol calienta más y el corazón late fuerte, parece que va a estallar en mil sensaciones nuevas de delicias y de suerte. Eres tú, esa luz casi olvidada, esa claridad latente que refleja la mirada, ese algo que se inhala y que penetra en la mente. Marginado está el invierno en tu estación venturosa. El amor parece eterno
y el calendario no tiene otra estación más hermosa. Anhelos adormecidos por el letargo invernal despiertan enloquecidos con vigor desconocido de tu paso al caminar. Cuando por fin te presentas en el tiempo que te es dado, nieves, lluvias y tormentas se retiran a ambos lados. Por fin llegó el tiempo deseado, y como ya estás aquí, ansiada primavera, canto, río, soy feliz, pues contigo siempre llega la alegría de vivir. Bueno, el listón me lo ha dejado muy alto, no sé si lo saltaré. Pero bueno, Por supuesto. Este entrañable rincón de Asturias, esta prolongación de nuestro Principado, como es el Salón Príncipe de Asturias, del Centro Asturiano de Madrid, vamos a traer algo de ambiente de allí, aunque no sea tan alegre como esta maravillosa poesía a la primavera. Y es de el conocido como el filósofo de Navia, el gaitero de Gijón, de Ramón de Campón. Ya se está el baile arreglando, y el gaitero, ¿dónde está? Está su madre enterrando. ¿Y vendrá? Pues, ¿qué ha de hacer? Cumplir con su deber. Vende con la gaita, pero ¿cómo traerá el corazón el gaitero de Gijón? Pobre, al pensar en su casa, toda dicha se ha perdido, un llanto oculto le abrasa, que es cual plomo derretido. Mas, como ganan sus manos el pan para sus hermanos, en gracia del panadero, toca con resignación el gaitero de Gijón. No vio una madre más bella la nación del sol poniente, pero ya una losa de ella le separa eternamente. Gime y toca, llora, sublime, mas cuando entre dientes gime, no bala como un cordero, pues ruge como un león el gaitero de Gijón. La niña más bailadora, ¡aprisa!, le dice, ¡aprisa!, y el gaitero sopla y llora poniendo cara de risa, y al mirar que de esta suerte lloran tiempo y los divierte, silba como zoila Homero, algunos sin compasión al gaitero de Gijón. Dice el triste en su agonía, entre soplar y soplar, madre mía, cómo alivia al suspirar, y es que en sus enseñanzas zumba la voz que apagó la tumba, voz que pese al mundo entero siempre la oirá el corazón del gaitero de Gijón. Decid lectoras conmigo, cuando el gaitero hay así, preguntas por quién lo digo, pues por vos y por mí. ¿No veis que al hacer lectoras más doloras, mientras yo de pena muero, vos las recitáis al son del gaitero de Gijón? Gracias. Continuamos, a ver si veo bien. Paco Jiménez. No sé si antes de ti hay alguien. No, creo que no. Paco Jiménez. Antonio, ¿vas a salir? ¿No? Sí. ¿No? ¿Por qué? Sí. No traes nada. Algo, pero bueno. Después, Ana Rivas. Paco, ¿cómo estás? Sí. Todo. Vale, Francisco. Buenas tardes.
Yo voy a decir un soneto a la gran mujer y periodista Paloma Gómez Moreno. Tú, Paloma, volaste ya como ellas a los altos espacios siderales, donde moran las almas inmortales, hicieron en la tierra cosas bellas. Para siempre aquí quedan las huellas de tus obras, que fueron magistrales, honrarán a la historia por morales y brillando cual luz de las estrellas. Periodista genial de hacer sincero, que orgullosa de ser muy madrileña, paseaste feliz el mundo entero. Tu sonrisa llevaste como enseña, y tu amor a la fe puro y sincero, de un lugar junto a Dios te hará su dueña. Ana. Después de Ana, a ver, aquí tenemos Antonio. Bueno, pues yo voy a recitar un poema, ahora que estamos en la primavera. Buenas tardes a todos, en primer lugar, muchas gracias, Sole. Gracias a ti por venir. Yo quiero decir que Ana es una escritora de cuentos magnífica, preciosos, cuentos preciosos, que se venden en el Corte Inglés. Muchas gracias. Bueno, pues es un poema al amor, ahora que estamos en la primavera. Si yo pudiera decirte lo que siento, un océano sería pequeño. Desde que te marchaste, mis venas son caudales de tristeza. Sentada en una butaca de nostalgia, la roca fría es mi amiga, la esperanza. Quizá no pueda expresar con óleo, porque mi pincel anda teñido de sangre. De esa sangre que mis ojos derraman, mas cuando pienso en ti, sonrío. Provocas en mí esa llama, que alumbra, al igual que un faro, lo hace en aguas calmas. Eres sombrío como un bosque, en pleno otoño mojado. Pero a pesar de todo, eres mi primavera florida y alegre. Me pones la vida en una bandeja, colmada de frutos sabrosos y rica carne. No te alejes de mí, como el agua que se derrama entre mis dedos. Es hora de alzar el vuelo, que pone las alas al deseo de acercarnos, para expresar un viaje a tierras desconocidas de no saber qué nos espera. Comerme el mundo a pedazos contigo quiero, como el buitre desmenuza al muerto. Contarte al oído historias de mi libro polvoriento. Venga, pongámonos en marcha, subamos al carruaje de caballos hacia la esperanza. Si yo pudiera decirte lo que siento, un océano sería pequeño. Bien. Antonio Medallo. Y después, a ver a quién tenemos. A Claudio. ¿Sabes? A cantarnos. ¿Eh? Después de Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias al Centro Asturiano y en especial a Soledad por esta oportunidad. Estoy admirado de lo bien que recita todos los que me han precedido. Enhorabuena. Yo voy a leer un poema de un libro que trata de la reviviscencia de la infancia. Por favor, silencio, silencio al fondo. Por favor. Aquel señor que, por cierto, yo soy poeta del alba en Candás. Es que antes leyó una alusión a Candás. Bien, pues este es un poema recordando a una persona, a un anciano de mi pueblo. Recuerdo que contaba historias transparentes, como si fuese un viento infatigable que aún creyera en los hombres. Amigo de la brisa y de los sueños por los que asomarse a respirar otras atmósferas, un día nos abrió su mundo y descubrimos
una luz distinta a todas. A quienes lo escuchábamos nos decía caminos hacia nosotros mismos y hacia lugares únicos donde el tiempo acrecienta su sentido. Usaba un diccionario de horizontes y hasta la noche resultaba luminosa en sus palabras. Quería que supiésemos lo que se calla el alba. Había comprendido la realidad oculta en los sueños de amor y gustaba los frutos de los árboles buenos. En sus océanos mentales nadaban esos peces absolutos que descubren los íntimos tesoros de los hombres. Sus pájaros de otoño volaban más allá de la nostalgia y en su ternura cualquier ave podía hallar el nido que buscara. Cuando la noche daba miedo o un vendaval desvencijaba la claridad que tanto apuntaláramos, siempre llegaba tiempo de prestarnos la ayuda necesaria. Y en los días de invierno, en nuestro ánimo, cuando la soledad se convertía en un lobo famélico merodeando nuestro pecho, encendía una lumbre de saberes para ahuyentar a la alimaña. Tenía muchos años, muchas sombras metidas en los huesos, muchas raíces secas para siempre, y, sin embargo, no recuerdo que se nublaran para nadie sus lecciones de afecto. Cuando murió, nos dimos cuenta de que las horas se quedaban más solas para siempre. Quiero anunciar que para el próximo mes, el 25 de abril, Antonio Merallo nos presentará su libro Tiempo escrito, aforismos y similares, así se llama. Claudio. Buenas tardes. Estamos en primavera, pero yo les voy a cantar Tarde de otoño en Platerías. Ay, qué bien. La tarde clara de otoño madrileño, que en Platerías tomaba yo café, con tu vestido gris entrar en el salón te vi, y al verte tan bonita me puse junto a ti. La tarde moría en los espejos, soñaba el amor en los divanes, y todo yo temblé en el momento aquel, mi bien, que lleno de ilusiones mi amor te declaré. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde el amor encontré. Hay 1800 que lejos ya estás de mí, todo pasó como una luz que yo apagué. Tarde de otoño llena de sol de Madrid. Alfonso XII volvía de los toros, Julián Gallarre cantaba en el Real, y yo en aquel café gustoso te cité, mi bien, y en sueños de ilusiones inquieto te esperé. Las luces de gas iban creciendo, la noche llegaba lentamente, y al no verte venir, creyéndome de amor morir, me fui de Platerías, pensando solo en ti. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde el amor encontré. Hay 1800
que lejos ya estás de mí, todo pasó como una luz que yo apagué, tarde de otoño llena de sol de Madrid, tarde de otoño llena de sol de Madrid. Muchas gracias. José María Rodríguez. Después Isaac. Después ¿puedo yo decir una cosita? Si puedo decir una cosita. Después. Sí, cuando quiera. ¿Un poema? No, eso es una presentación. Anunciar algo, sí. Esto mejora, Sole. Mejora. Creo sinceramente que hoy ha habido intervenciones realmente meritorias. Sí, yo también lo creo. Bueno, hay estampas en la vida que bien por la propia estampa o bien por las circunstancias psicológicas de cada cual a veces nos afectan de una manera especial. Esto me ocurrió a mí en Salamanca. Estaba dando un paseo y al llegar frente a una iglesia en un barrio de categoría, un barrio de lujo, en la puerta de la iglesia había una niñita portuguesa pidiendo limosna con un perro a sus pies. Estaban llegando pues personas de clase alta, parte de ellos incluso con un chofer, mujeres con vestidos de piel y demás. Y a mí, al ver a aquella niña, me impresionó de tal manera que la hice este poema y me salió sobre la marcha. La niña pobre, a una niña portuguesa que pedía limosna en Salamanca a la puerta de una iglesia. Titiritaba la niña, titiritaba, y sus manitas decían cebolla y agua, cebolla y agua. Dientes de marfil, garganta con acentos de guitarra, dos azabaches sus ojos, pozo seco su mirada, un lazo de terciopelo, el pelo de pluma y paja, escapulario en el pecho, el vientre al aire y la espalda del color del oro viejo. A la puerta de la iglesia, la niña sola y un perro. Dentro rezan a su Dios las jibas de los camellos. Qué pobre tienes que ser, niña de los ojos negros, que por no tener ni tienes padres que te cuenten cuentos, ni quien te mire a los ojos, ni quien te vele los sueños, ni quien te diga de noche, dame, corazón, un beso. Ni tienes siquiera quien te enseñara el Padre Nuestro. Hija de la calle, tú, apadrinada del viento, qué pobre tienes que ser, niña de los ojos negros. Ana López Expósito, ¿ha salido ya? ¿O no? ¿Dónde está? Ah, que estás aquí. Perdona. Isaac, vamos a verte. Buenas tardes. Este poema va dirigido a todas las mujeres, aunque yo lo he titulado A las excelsas y sufridas madres. La más grande dicha que goza el humano en la amarga vida que tiene en el mundo es poder crear un ser que el profundo terrestre misterio perdure en su mano. Y gran alegría alienta en el Padre que el germen ha dado a su Hijo divino. Pero es más excelso, sublime destino que engendra y lo vive la sufrida madre.
nada compararse, puede en grata calma de goce en su seno, viendo cómo crece el vástago suyo, que todo merece al ser procreado de aliento en su alma. Nada en vida puede darle mayor gloria, aunque dolor grande lo haya sufrido, como ver a luz su hijo querido, de su entraña virgen lo ensalza a la historia. Siempre la tengamos de ejemplo presente a la mujer tierna, amorosa y pura, bebiendo sus aires, que su amor procura a nuestra existencia, que es la clara fuente. Y con todas fuerzas adoremos, nos, a santas mujeres que nos dan la vida, como hombres cristianos que en nuestra fe henchida, de hinojos lo hacemos a Madre de Dios. José Rey, después Mariano Salcedo. Buenas tardes a todos. Un soneto, Amaneceres felices. Como alondra saliendo de su nido, también tú, cual rosa perfumada, apareces en fresca madrugada y el que espera lo vive enternecido. En ti existe el más puro contenido, cual de la flor que crece, sola, aislada, bajo el canto de una dulce alborada, que se oye como el más bello sonido. Y es frescura que en tu alma permanece, resplandor de una estrella reluciente, cual flor que ni decae ni fenece. Así eres tú, hermosura del oriente, semilla que llegara con el aire y creciera en jardines de poniente. Muchas gracias. Vamos a escuchar. Pues, hola y buenas tardes, encantado de estar aquí en este sitio y es la primera vez que vengo a hablar con ella en una tertulia en Madrid. Acércate al micrófono. Pues encantadísimo de estar aquí. Hablé en una tertulia con ella aquí en Madrid, en la Gran Vía, y estuvimos hablando de poesía y de música y de cosas que se hablan por allí, y más o menos llegamos a un acuerdo y me dijo que se tocaban músicas por aquí y eso, y le dije que yo también toco música, soy guitarrista, y me dijo que se le podía tocar por aquí perfectamente. Y nada, pues me he traído la guitarra, les voy a exponer una sonoridad que me parece pues que tiene unos aires un tanto orientales. La he venido a denominar esta música Brisas de la Antigua Sumeria, y les voy a tocar pues una parte. Muy bien, Mariano, bienvenido. Llegas por primera vez, bienvenido, y espero que sigas viniendo sucesivamente. Hermano, esta es alegría de juventud, hijo. Brisas de la Antigua Sumeria.
forma muy particular. Pilar. Pilar. Pilar París. Y después Ana López. Y ya. Lo que os voy a leer es de un libro que estoy escribiendo ahora, que llevo ya como 80 y tantos pequeñas historias, y son los objetos que dicen cositas. Soy un cachivache. No tengo nombre propio ni apellido, me tratan con desprecio, como no soy de alta cuna, puedo ser cualquier cosa y estorbo en cualquier sitio. Me tratan de cualquier manera y cualquier mindundi puede darme una patada. ¿Y este cachivache que pinta aquí? Y de un manotazo me arrojan al suelo. No me quiere nadie, no me sale novia, estoy abandonadito, no sé quién es mi mamá. Y ya pensar que haya podido tener papá, bueno, eso ya ni se me ocurre. Por ejemplo, un churro, ¿de dónde viene un churro? Pues investigando, que yo investigo mucho de la harina, pero claro, ella se liga después a la sal, al agua, al aceite, vete tú a saber después quién es el padre de la criatura. Pero me queda claro que su mamá es la harina. ¿Una salchicha? Pues la señora carne es su mamá. Luego se investiga, padres ahí ni se sabe, porque ahí hay un lío de padre muy señor mío. Ella, según me dicen, como es muy poco seria o descocada, se liga con tanta gente que ya pierdes la cuenta de sus orígenes. Bueno, pero tiene una madre. Pero y yo, a ver, ¿quién es la mamá de un cachivache? Ay, mira, por ahí viene una viejecita que me mira con cariño. Ay, Dios, me recoge del suelo, me saca brillo con su delantalito. ¿Será mi mamá? Tiene los ojos cansaditos, la ropita muy usada, pero tiene una sonrisa preciosa. Dios de los cachivaches, que lo sea, que lo sea. Me encanta cómo me trata, cómo me mira. Ay, Dios, que me voy, que me ha metido en su bolsillo. Ay, qué calorcito siento en el corazón, que me lleva a su casa, que me ha recogido, que estaba tiradito en el suelo. Lo mismo no es mi mamá. Es que me está adoptando. Bueno, ¿y qué? Y si no tenemos lazos de sangre, todavía tiene más mérito, ¿no? Estamos entrando en casa, me meten un cubito azul, me da un labote, ¿ves? Pues como todas las madres. Luego me seca con su delantalito y mira dónde colocarme. Oye, que no soy delicado, ponme en cualquier sitio. Pero ella al final me coloca sobre una repisita muy apañada cerquita de la silla donde se sienta. Tan cerca que puedo ver desde aquí sus ojos mientras, sin perderme de vista, se va quedando dormida. Ella lo sé, está contenta de haberme encontrado y yo, ¿para qué te cuento? No hay en todo Madrid una repisa más chuli ni una casa más bonita que esta. Mira que está guapa y dormidita. Que descanses, mamá. Muchas gracias. Te siento que no puedas leerlo porque ni yo pero es que no tenemos tiempo. Ana López Esposito. Y después creo que solamente queda Nati Montero, que está allí al final y algo nos va a cantar. Y luego digo yo una cosita, por favor, porque que no rápido, se va a cansar la gente. Hola, buenas tardes. Soy Ana. Es la segunda vez que vengo a esta tertulia. Vine una primera, me gustó y he tenido la suerte que me han escrito para invitarme. Pues muchísimas gracias a la presidenta. Y bueno, os voy a recitar un poema que lleva por título Paseo. Mi poema va dedicado a todos vosotros, porque sois creadores. Con esa luz y este cielo, ahora refresca por la tarde. No logro hallar en mi paseo solitario la flor azul que brilla en la rosaleda. Mas sí hallé una alondra en el tallo de una rosa amarilla. Junto a la fuente central, campanillas de púrpura adormecidas. Los rosales yerguen con espinas.
Se marcharon ya las rosas. En el cruce de caminos se respiran aromas de pinos. Yo viajo tras lo invisible, buscando a la nada y al suceso. Solo se ve la faz del ayer, desapareciendo en espirales de humo. Soledad junto al lago, abarcando la gran curva del horizonte. Se torna el día oscuro, más triste que las noches. Gracias. Nati, ¿vas a decir algo? Bien, y terminamos con Nati Montero. Tenemos en la sala a Gloria Rubio, del Ateneo Cultural, la Embajada Egipcia y muchos otros sitios. Pero ella me ha dicho esta mañana que no quería decir nada, no quería salir. Buenas tardes a todos. En principio le voy a dar las gracias a Soledad porque siempre me invita y le estoy muy agradecida por dejarme estar aquí y presentar mi trabajo. Te invito y vienes poquito. Sí, es verdad. Vengo, sabes que estamos todos tan liados, ¿verdad? Bueno, pues quiero en principio invitarles a una actuación que voy a hacer el próximo domingo, día 2. A las 7:30 de la tarde, 8, es una merienda cena, en la plaza de Manuel Becerra, número 17. El restaurante se llama Pepita Pulgarcita. Tiene nombre de chiste, pero es así. Es un sitio que está muy bien, es un salón muy bonito y me pareció oportuno para yo hacer ahí mis eventos y mis cosas. Entonces, pues nada, les invito a que vengan, que voy a actuar yo, como siempre. Nati, ¿tienes para dar invitaciones? Sí, los tengo aquí. Ah, bueno, pues entonces las repartimos ahora y cántanos ya, porque tenemos el tiempo muy Pues nada más que invitarles, que va a estar muy bonito. Llevo también una danzarina, una bailarina de la danza del vientre, aparte de mi espectáculo con mis bailarines que voy a hacer. Y ahora les voy a cantar un bolero que me lo va a acompañar José Luis Pardo, que estaba aquí y le he pillado así y me va a hacer el favor de acompañarme con su guitarra. Si tú me dices ven. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos tan ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdido, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. La 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 la. La 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 la.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Muchas gracias. Muchas gracias a José Luis Pardo. Bien, pues vamos a presentar muy brevemente a nuestros dos invitados. Bernardo de Diego. Ay, por favor, tenemos que sentarnos, que ya vamos a acabar prontito. Bernardo de Diego Miguel, profesor. En sus primeros años de docente, con oposición, prestó servicios en la Inspección de Educación de Ciudad Real, simultaneando esta actividad con clases de lengua española, literatura y lengua latina en bachillerato, en la Academia General de Enseñanza para preparar oposiciones, la cual fundó y dirigió. Durante los últimos 20 años de su vida profesional, ejerció como director del Centro Público Nuestra Señora de la Fuencisla, en Madrid. Propulsó y coordinó durante varios cursos el Centro de Profesores de la Zona Sur de Madrid, formación del profesorado. Mientras ejerció como director en el Centro Público antes mencionado, se publicó un periódico escolar trimestral con la participación de alumnos y profesores, con el fin de que llegara a todas y cada una de las familias, buscando la interrelación entre padres y profesores. La última publicación fue el libro Horizontes de Libertad. Un aplauso para el profesor Bernardo de Diego. ¿Tienes el micro? No. Yo creo que sí. Dos son los poetas que más influyen y que más presentes están en trayectoria, que es Juan Alcaide, que es un poeta de Valdepeñas, que murió ya, nació en el 1907 y murió en el 52. Creó... Mejor así. Mejor así. Podemos decir que es uno de los poetas con más trascendencia que tiene en La Mancha, Valdepeñas. Yo os voy a leer un par de poemas de él. Es la fotografía que él viene en el libro y dice: ese soy yo. Frenaos la extrañeza de encontrarse mi imagen tan a mano. Perdonadle al Alcaide el gesto humano de exhibir su postrera fortaleza. Los ojos de distancia y de tristeza, la boca en la mitad de su verano, como un humilde casco barogiano, mi bisoñé de paño en la cabeza. Pájaro de carmín por mi solapa, Santiago abierto en cruz, como en un nido, cosiéndome los astros con su rama. Lívida luz de ayer, voces sin ruido, y ese terrible adiós que se me escapa desde no sé qué cimas del olvido. Otro soneto que es también de Juan Alcaide, que lo titula Sed, dice así: pienso en mi sed, Señor, mi sed de todo. La sed la cuida el agua y tú me riegas. Pero si tú te cansas, si te niegas,
¿qué va a ser de mi cid y de mi lodo? Si de esta sede sé donde me acodo, secando mi soñar tú me despegas, ya no podrán mis páramos ser vegas. Se habrá secado el charco y no habrá modo. No tendré ni una flor que me desclave, ni un sapo que remueva mi delito, ni el jabón de una estrella que me lave. Señor, Señor, tu lluvia necesito. Quiero nutrir mi sed, que no se acabe. No quiero